bendición volver a vernos y tener un episodio más en el libro de Jonás. Hoy estamos en el episodio 19. Celebramos y bendecimos su fidelidad a estar viendo estos estudios en los cuales nos ayudan a crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Y celebramos que muy pronto, 14 de marzo, estaremos iniciando la apertura en nuestra iglesia de las puertas de la misma. Así que estará muy pronto la información en nuestras páginas, en las redes sociales, para que usted pueda apartar su lugar, por favor, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Guatemala. Hoy estamos en el episodio número 19 y para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, en la cual en cada versículo que estudiamos podemos aplicar si hay un ejemplo a seguir en ese versículo, si hay una promesa a reclamar, un mandamiento a obedecer, un pecado a confesar o un cambio de actitud. Y eso significa época. Las palabras claves del día de hoy son prosélito, temeroso de Dios y nacer de nuevo. También estamos colocando, con el favor de Iván, del hermano Iván, unas imágenes de una iglesia en la cual aparecen muy claramente las imágenes de Jonás siendo lanzado al mar en un relieve. Estos se llaman altos relieves, se llaman estos, en arquitectura se llaman un alto relieve en la fachada de esta iglesia. ¿Y por qué hemos venido poniendo o exhibiendo, mostrando cada una de estas imágenes o digamos mosaicos como el del episodio pasado, en el cual mostramos Jonás siendo lanzado o pinturas, porque hay toda una demostración arqueológica de la existencia de Jonás, de igual manera de la historia, cómo ellos tenían tan claro históricamente que esto realmente había pasado en Nínive. Ahora, lo interesante es que estas iglesias o estos vestigios arqueológicos no se encuentran en Israel, sino en otras partes del mundo. Y este relieve de Jonás está en la Catedral de Armenia de la Santa Cruz. Armenia es donde hoy es Turquía. Y fue construida en el 915 y 921 después de Cristo. Fue construida por el arquitecto Manuel Bichot en la isla de Akdamar. Se pronuncia de diferentes maneras. Estas imágenes nos las proporcionó Manuel, mi hermano, y Iván nos está haciendo favor de subirlas. Entonces siempre estamos en el último versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. En el capítulo anterior estuvimos estudiando que estos hombres habían, después de tirar a Jonás, milagrosamente el mar se aquieta y los marineros hicieron tres cosas. Temieron con gran temor a Dios, ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Entonces, ¿qué tipo de sacrificios hicieron los marineros? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero de acuerdo al libro de Levítico, nosotros podemos encontrar que habían diferentes formas de sacrificios que hacían un compromiso con Dios de poder hacerlos. Y toda persona no judía de nacimiento en la Biblia era llamado extranjero, gentil, pagano. Y si se convertía al judaísmo era llamado prosélito. Ahora, ¿qué quiere decir prosélito? Habían dos clases de prosélitos. Prosélito es un hombre justo, recto, que tenía que ser circuncidado, respetar el sábado, observar las fiestas, toda la ley y todas las responsabilidades que todo judío tenía. El prosélito
de la puerta o temeroso de Dios no se circuncidaban. Estos eran el otro tipo de prosélitos que habían. No cumplían completamente la ley y no hacían sacrificios, solo cumplían algunos preceptos, como no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, cumplir con los 10 mandamientos, básicamente. Y por otro lado, no podían comer carne de un animal vivo, tenía que ser sangre, perdón, no podían comer sangre de un animal vivo, ni también podían someterse al gobierno cumpliendo leyes que estuvieran en contra de los preceptos de Dios, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar varios ejemplos de prosélitos. Por ejemplo, Melquisedec, que lo encontramos en Génesis 14, 17 al 20. También Rahab, Josué capítulo 2. Ruth capítulo 1, versículo 16. Job capítulo 1, versículo 1. Naamán, segunda de Reyes, capítulo 5. Urías, el Eteo. Los ciudadanos persas convertidos en Esther capítulo 8, versículo 17. Los ninivitas convertidos aquí en el libro de Jonás. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar hombres prosélitos o por lo menos temerosos de Dios. Mateo 23, 15, Hechos 2, 10, Hechos 6, 1 al 6, Hechos 8, 26 al 38, Hechos 10, 2, Hechos 13, 43, Hechos 16, 14 y Hechos 18, 7. Un ejemplo de temerosos de Dios son Cornelio y el etíope. Por ejemplo, en Hechos 10, 1 al 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces Cornelio era un centurión romano. Y estos eran militares de carrera, es decir, empezaban de soldados rasos hasta que llegaban al puesto más alto que en las legiones ellos podían tener, ¿verdad? Una legión tenía 10 cohortes y una cohorte tenía 10 centurias. Y las legiones tenían número y nombre. Por ejemplo, estaba la unidad militar, la cantidad de hombres y quién lo dirigía. Entonces, usted va a ver aquí el cuadrito que Iván nos hará favor de poner, donde la unidad militar era, por ejemplo, una legión, o era una cohorte, o era una centuria. La legión tenía 6,000 hombres. El que lo dirigía era un legado. La cantidad de hombres que tenía una cohorte eran 600. Y el que lo dirigía era un primus pilum, o primera lanza. En otras palabras, era como que hoy en día nosotros dijéramos un comandante de compañía. Las compañías en el ejército tienen 3 pelotones y a veces una banda de guerra, etcétera, ¿no? Y entonces tienen un comandante de compañía. Como estas eran 6 centurias, había como un comandante. Ellos le llamaban primus pilum. Y la centuria, por supuesto, tenía un centurión que tenía 100 soldados bajo su mando. Los centuriones eran escogidos entre los demás oficiales por sus dotes de mando, conocimientos tácticos, estratégicos, su templanza, su capacidad de dar órdenes, su capacidad de montar una estrategia a la hora de un ataque. Entonces, historiadores romanos como Polibio describió al centurión como de la siguiente manera: se requiere que los centuriones no sean temerarios, aventureros, sino más bien buenos conductores, de mente equilibrada, prudentes, no propensos a tomar la ofensiva o comenzar un combate inconsultamente, sino capaces, cuando se vean abrumados y presionados intensamente, de permanecer firmes y morir en su puesto. Esa era la descripción que daba Polibio. Basado entonces en estas descripciones, podemos decir que Cornelio era un hombre de carácter, don de mando, estable, prudente, capaz, responsable, firme, confiable, leal, valiente. Pero sobre todas las cosas, la Biblia, ¿qué nos está diciendo? Que era piadoso, que era temeroso de Dios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir piadoso y temeroso de Dios? Este era un gentil romano, militar, que se había hecho seguidor, prosélito, estaba casado,
Eh, y por otro lado tenía su familia, porque eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Por otro lado, seguramente él estaba cansado de su religión, de la idolatría, de la inmoralidad, de la corrupción. Y al vivir cerca de Jerusalén, de Palestina, vemos a este hombre que él encontró en la religión judía un modelo a seguir. Y por supuesto él empezó a buscar de Dios y obviamente lo encontró. Este hombre hacía muchas limosnas al pueblo, dice. Quiere decir que era generoso, que era dadivoso, que era amoroso. Oraba a Dios siempre, dice. Le rogaba a Dios de todo corazón que pudiera conocerlo. Él todavía no lo conocía, pero le suplicaba. Y permítame decirle con mucho respeto que hay gente que realmente no conoce al Señor. El Señor lo ha venido a buscar, pero no lo conoce profundamente. Habemos personas que necesitamos un toque del Espíritu Santo para que lo conozcamos profundamente. Y el ángel le dice, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con lo que tú haces, que ayudas a los pobres. Cornelio entonces es el primer gentil prosélito temeroso de Dios, siendo ciudadano romano y militar convertido al cristianismo, que nació de nuevo. Otro ejemplo es el etíope, que lo encontramos en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 38. Usted recordará en todo el pasaje, usted lo podrá leer, porque por tiempo no me da tiempo a mí leerlo, pero un ángel del Señor le habla a Felipe que vaya, lo lleva y se pega hacia un funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Era como decir el ministro de finanzas de la reina de Candace. Y él va leyendo el libro de Isaías, y cuando va leyendo el libro de Isaías, él se encuentra él fue llevado al matadero, sufrió por nosotros, el pecado que estaba sobre nosotros cayó sobre él, y él pregunta, porque Felipe se le acerca si puede acercarse, y si puede subirse, él le dice que se suba, que le explique por favor, y él le dice que abriendo su boca, Felipe comenzó desde las escrituras el anuncio del evangelio hasta explicarle qué es Jesús y que Jesús muere en la cruz. El etíope cree y él le dice, ¿puedo yo ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y en ese momento lo bautiza y él viene a los pies de Jesucristo y el Espíritu Santo otra vez se lo lleva de nuevo. Y entonces este hombre, que era un ministro de finanzas de Etiopía, que hay unas imágenes que Iván nos hará favor de poner uno, era funcionario de la reina de Candace, regresa de Jerusalén, va a Etiopía de regreso y él va leyendo este texto. Ahora, recordemos que un extranjero, un gentil, de acuerdo a Deuteronomio 23:1, no puede entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Quiere decir que había una restricción, había una exclusividad. Pero también puede ser que haya sido una persona castrada y por eso le llamó la atención leer. ¿Por qué leemos este versículo? Porque usualmente los funcionarios que estaban al lado de las reinas los castraban en aquel tiempo. ¿Para qué los castraban? Para que su lealtad, su fidelidad no se viera comprometida en un momento determinado. Y este hombre va leyendo la Biblia. ¿Y por qué lee la Biblia él? Porque él de alguna manera estaba buscando una manera de encontrarse con un Dios que lo amara. Y él que iba leyendo, va leyendo Isaías 53:3. Imagínese un hombre que estuviera castrado, se siente rechazado, se siente terrible. Y mire pues, cuando él lee Isaías 53:3 es lindo porque dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Seguramente él se sintió identificado con ese pasaje. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que él era un eunuco, cansado probablemente de la idolatría, de la inmoralidad de su país, así como el centurión, que también hay una imagen aquí del centurión que usted puede ver. Entonces, permítame decirle que este hombre también de alguna manera está buscando tener un encuentro
con una religión, con una búsqueda de algo que le hiciera a él cambiar en su vida. Y como digo, venía leyendo Isaías 53, los rollos eran de papiro, seguramente por su posición económica él tenía la capacidad de comprar un rollo de estos, tenía el dinero para comprar un rollo, ¿no? Entonces eran caros, difíciles de conseguir, ¿verdad? Él seguramente por su posición económica él lo pudo haber comprado. Aquí hay una imagen donde bajan del carro y lo bautizan, es una imagen muy antigua. No es el bautismo que usualmente usaba Juan el Bautista o Jesús mismo con sus discípulos, porque se sumergían, dice que hay muchas aguas, ¿verdad? Donde Juan bautizaba, dice, había muchas aguas. ¿Por qué? Porque se sumergían. Entonces en la antigüedad se acostumbraba a hacer la lectura en voz alta, la gente no leía así en voz queda. Entonces Felipe va leyendo, él va leyendo en voz alta y cuando Felipe se le acerca escucha lo que va leyendo. Por eso él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y obviamente él no entendía completamente todo. Entonces, pero el Espíritu Santo es el quien hizo que este hombre no solo era un prosélito, sino que ahora es un convertido al Evangelio, ¿no? Ahora, al ir a las aguas del bautismo, porque bautismo significa sumergirse, significa muerto, salido a novedad de vida, ¿verdad? Entonces este hombre, al ser bautizado, es muerto y sepultado juntamente con Cristo. Y al salir del agua resucita una novedad de vida. ¿Dónde encontramos que una persona que es bautizado se identifique en la muerte y en la resurrección de Jesucristo? Romanos 6, 3, 4 dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Ahí estamos. Entonces, según la tradición, este eunuco evangelizó Etiopía a su vuelta. ¿Por qué un no judío buscaría convertirse al judaísmo? Y sé que muchos pensarán, pero esta persona no tenía ni entrenamiento para ir a evangelizar. ¿A qué seminario fue para ir a evangelizar? Porque mucha gente es el pretexto que ponen. Pero quiero recordarle que Jesús, ¿qué le dice al gadareno? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Cristo en tu vida. ¿Y quién fue la otra mujer comisionada por Jesús mismo? La samaritana. La samaritana va y corriendo, venid y ved, aquí hay un hombre que me ha dicho lo que yo soy. Y dice, ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, la gente creyó por lo que esta mujer dijo, que él era el Mesías. Ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos visto, dice. O sea, estas dos personas que serían las menos indicadas para evangelizar de acuerdo a la mentalidad de muchas personas, pero aquí vemos el etíope que también va a ir a hacer lo mismo. Entonces, en el mundo antiguo había una atracción, al mismo tiempo un desprecio por los judíos. Así como había gente que era atraída por los judíos, también había gente que despreciaba a los judíos, ¿verdad? No había un pueblo más odiado que los judíos, porque los judíos no es que se consideraran superiores, sino que en el imaginario de todo el mundo, como ellos dicen que son los únicos hijos de Dios, ¿va? Ellos dicen que en su cultura, en sus tradiciones, en sus leyes, son exclusivos hijos de Dios. Entonces todo el mundo, todos los demás países los odiaban, ¿verdad? Pero a pesar del rechazo, la gente era atraída. De hecho, habían 3 absolutos en el tiempo de Jesús. Y los 3 absolutos eran los siguientes: si tú quieres sabiduría, ve a Grecia y obtén toda la sabiduría posible. El segundo absoluto era, si tú quieres poder, ve a Roma y compra la ciudadanía romana y hazte soldado romano. Entonces, y el tercer absoluto, ¿cuál era? Si tú quieres la mejor religión, ve y hazte judío, hazte prosélito. Eran los 3 absolutos.
Entonces había una atracción hacia la religión judía, aunque había un rechazo hacia el judío en general. Muy bien. ¿Por qué hoy en día una persona buscaría creer en Jesucristo? Porque el ser humano no acierta a dar en el blanco en la vida. El ser humano anda errante. El ser humano está extraviado, vivimos en un mundo caído y permítame decirle que todos somos gente que estamos rotos espiritualmente, quebrados en nuestro banco espiritual delante de Dios. No hay un solo ser humano que pueda decir que él está bien en todo sentido sin Cristo. Con Cristo y a través de Cristo es que venimos a tener un saldo a favor. Pero todos somos personas totalmente injustas, malvadas, rebeldes, violentos, codiciosos. Todos tenemos eso, hermanos. Lo que pasa es que mucha gente quiere dársela de una santidad que realmente no le va ni le luce. Con todo cariño, con todo respeto, quiere decirle que por eso Jesús rechazó a los fariseos y las autoridades, porque ellos sentían que no necesitaban de Dios, que no necesitaban el perdón. Y por eso Jesús les insistió varias veces, yo no vine a buscar al que está bien, sino a los enfermos, al que reconoce que necesita de Dios. Y el ser humano es, en realidad, todo lo contrario a lo que Dios desea. Por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz. Cristo paga el precio que nosotros no podíamos pagar. Ahora, ¿por qué es que ocurre esto? Que nosotros no somos la persona idónea. Porque el pecado ha dañado nuestra vida. El pecado ha dañado nuestra mente, nuestro corazón. Hay maldad, hay hipocresía, hay avaricia, idolatría, orgullo, traición, blasfemia, mentira, engaño, rebelión, inmoralidad, iniquidad, perversidad, impiedad, crimen, ignorancia, ofensa. Todo eso somos nosotros. Entonces el ser humano, usted y yo necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio material, necesitamos un cambio espiritual. Y todos absolutamente necesitamos ser cambiados. Y mire pues, el pecado como consecuencia trajo la muerte. Entonces en el ámbito material morimos. En el ámbito inmaterial el pecado ha provocado daños en nuestra alma, en nuestro espíritu. Estaba leyendo un documento recientemente cuánto la pornografía daña el cerebro. Cómo le hace un daño psicológico a la persona la pornografía. Hay gente que dice, pero ¿qué tiene de malo? Yo miro mujeres desnudas como algo artístico. Mentira, mentira. Nos engañamos a nosotros mismos. Conocí un muchacho hace como unos 30 años, más o menos, sí, unos 30 años. Y él todo el tiempo, desde muy niño, me confesó, él desde los 12 años, él empezó a ver pornografía. Y llegó el día que se casó y él seguía viendo pornografía. Y cuando llegó el momento de estar con su esposa, él no pudo estar con su esposa, porque él necesitaba ver algo. Imagínense el daño que ocasionó la pornografía en la mente, en el alma, en el área psicológica, en el área emocional, en el área espiritual. Así es de que el pecado realmente causa un daño inmaterial en el intelecto, en el espíritu, en el alma y por supuesto en el cuerpo, porque él no funcionaba. Y en el espíritu el ser humano no cree ni tiene relación con Dios, no le obedece, se opone a Dios, tiene un espíritu de desobediencia. Efesios 2:2 dice eso. Y este vacío está corrompido, porque al final tenemos el espíritu del mundo cuando estamos en pecado. Por otro lado, también hay un daño, el pecado hace un gran daño en el área intelectual, porque el hombre se cree sabio en su propia sabiduría y se vuelve orgulloso. Su sabiduría es falsa, es mala. Su mente, su raciocinio, su pensamiento, su entendimiento, su razonamiento
es oponerse a Dios. Y si no, lea Romanos capítulo 1. El hombre en pecado se opone totalmente a Dios. Finalmente, el pecado hace un daño terrible en el alma. Su voluntad, su carácter, sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones, su personalidad, sus actitudes, su ética, su moral, están inclinados hacia el mal. El ser humano hoy en día necesita nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir nacer de nuevo? Hay un pasaje muy maravilloso que lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 21. Por tiempo no se lo puedo leer todo, pero Nicodemo, que era un principal, era un príncipe de los judíos. Nicodemo era, dice la Biblia, que era un principal de los judíos, en otras palabras, era un príncipe. Vino a Jesús de noche. Primero, ¿por qué no vino de día? Vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo era un hombre sumamente rico, era un gobernador, era un príncipe, era un hombre encumbrado. Entonces él, buscando paz, porque por mucho dinero que tenía, no tenía paz. Entonces él tiene un deseo profundo de cambiar, de encontrar esa paz anhelada, y va con Jesús. Él ha escuchado que Jesús hace milagros y tiene claro que si Jesús no fuera un hombre de Dios, no podría hacer los milagros que hacía. Entonces Nicodemo le dice, nadie puede hacer los milagros y señales si Dios no está con él. Entonces Jesús le responde, mira, las señales no son importantes, los milagros no son importantes. Y ojo a esto, porque mucha gente está esperando milagros, está esperando señales. Y Jesús le trata de decir, aquí lo único que importa es si tú naces de nuevo. Entonces él le dice, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Verdad? ¿Cómo es que se puede restablecer eso? Entonces la palabra usada en griego aquí en nuevo es anoten. Anoten. Y tiene tres significados esta palabra, H-E-N, anoten. Desde el principio hasta el fin, de arriba hasta abajo, desde su origen y todo. También significa de nuevo otra vez, segunda vez, desde el cielo, desde arriba, desde Dios. Eso significa la palabra anoden. Los tres significados están incluidos en el Nuevo Testamento como nacer de nuevo. Entonces, en el Nuevo Testamento va a aparecer varias veces esta misma palabra y este mismo concepto. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, alabemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho anoden, dice, y nos ha dado una vida de esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros, por el poder que mostró cuando resucitó Jesucristo de entre los muertos, y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso los protege con su poder, para que puedan ser salvos tal y como está planeado para los últimos tiempos. Primera de Pedro 1:23. Dios les ha cambiado su modo de vivir, dice. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino de gracias al mensaje de Dios. Santiago 1:18 dice, además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva.
Tito 3, 4 al 7. Romanos 6, 1 al 4. Y le voy a leer la parte importante. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente, dice Romanos. Pero ahí está en Romanos 6, 1 al 4. Segunda Corintios 5, versículos 17 al 19, dice, somos una nueva creación, más todo lo demás. Gálatas 6, 15, lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Efesios 2, 1 al 7, nos dio vida, dice. ¿Y cómo podemos concluir este día? Le voy a dejar ahí los pasajes para que usted los pueda analizar detenidamente. Nacer de nuevo es un acto milagroso realizado por medio del Espíritu Santo y que nos perdona todos nuestros pecados. Por la fe nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz por pago de nuestros pecados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces Dios nos dota de vida eterna. Nacemos de nuevo cuando creemos que Jesucristo entra en nuestro corazón y está en nuestra alma y en nuestro espíritu. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo ya es condenado por cuanto no ha creído en el unigénito de Dios. Entonces nacer de nuevo no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de la misericordia, de la gracia, del poder de Dios, de la muerte vicaria de Cristo, de la muerte sustituta de Cristo. Cristo es el pontífice entre Dios y los hombres. No hay otro puente, no hay otro camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y él, como todo un caballero, si tú le dices que entra, va a entrar. Y permítemelo explicártelo de esta manera. Cuando Jesús llega a Gadara, Gadara era un pueblo gentil. Ahí está que un hombre entre los demonios, porque él está entre los sepulcros. Imagínate, si Jesús por ir al cementerio se convertía inmundo de acuerdo a la ley, ¿qué hace? Entra, se baja de la barca y lo primero que hace es que se encuentra con este gadareno que le dice, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes aquí? No nos mandes a otro lado. ¿Qué está diciendo? Él es el Hijo de Dios. ¿Quién puede contaminar a Dios? ¿Quién puede contaminar la salvación? ¿Quién puede manchar la salvación si es un don inmarcesible, incorruptible? Nadie puede manchar a Jesús, nadie. Ni aún un cementerio, ni la legión de demonios que tenía este hombre. Entonces, ¿qué hace? Jesús lo sana, le restituye una vida y acto seguido lo comisiona a ir a evangelizar. Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Cristo en tu vida. Solo Cristo rompe las cadenas. Así de que nacer de nuevo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí en la cruz. ¿Qué debemos hacer? Confesarle y tener un cambio de actitud. ¿Qué hay aquí en todo este pasaje? Confesar mi pecado y tener un cambio de actitud. Y por supuesto, aquí hay mandamientos a obedecer, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiere usted nacer de nuevo? Usted puede decirle, allí donde usted se encuentra, Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Y permítame de todo corazón decirle, no es que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, va a haber un proceso. Pero una cosa puedo garantizarle, el día que usted viene a los pies de Cristo, usted es la persona más feliz de este mundo. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el siguiente de la serie.